Hola, hola, bienvenidos nuevamente aquí al canal de Curso de Robótica. En este video les tengo un proyecto bastante interesante y es sobre Halloween. Vamos a hacer algo interesante con estas calabazas y pues vamos a ver el proceso que implica pues transformar esto en un proyecto de electrónica. Y para esto tengo pues no lo voy a hacer yo solo, voy a tener unos invitados especiales que me van a ayudar pues a convertir esto en un proyecto real. Vamos a ver cómo nos va. Así que nos vemos en el video. Iniciemos. Bueno, para comenzar a hacer este proyecto, bueno, yo no soy experto en hacer calabazas, pero tengo a dos invitados especiales, Matt y Isabela. Ellos son de Australia, pero me van a ayudar a pues, hacer todo lo que tiene que ver con cortar el tema de las calabazas. Y vamos a hacer unas figuras y vamos a colocar pues por dentro algo de luces con NeoPixels y bueno, ahí miraremos qué vamos a hacer. Así que pues los dejo con ellos y voy a ayudarles también a pues, hacer las figuras que vamos a hacer y bueno, vamos a ver cómo termina. Isa, entonces el objetivo ¿cuál es? Abrir la calabaza. Vamos a abrirla y esto va a quedar como la parte superior de la calabaza. Va a ser como una tapa para abrirla y cerrarla, algo así. Sí, señor. Ok, O si no, no lo podemos sacar y no le podemos hacer el dibujo. ok, bueno, vamos a ver cómo se hace. Bueno, aquí ya hicimos la parte de arriba, así que así quedó, se puede sacar, exactamente, hicimos esa figura y vemos aquí, es completamente, bueno, casi vacía la calabaza. ¿Cómo fue la tuya, Matt? ¿All good? You won't believe what I found inside the Oh, man. pumpkin. New thumbnail. Vamos. Oh, perfecto. Y tiene Sí. todo por dentro, bueno, ahí vamos bien. Está, mis ayudantes están haciendo el Muy trabajo bien. perfecto. Muy bien. Bueno, llegamos al punto en que vamos a escoger el diseño que vamos a hacerle en la calabaza. Aquí Matt ya tiene su propio diseño y mira lo que escogió. Escogió hacer esto. Tiene que aparecerse a este. Va a ser bastante miedoso. Hey Matt, Yeah. what happened there? ¿Qué te pasó ahí? Messed up. We messed up a little bit. No, we wanted to Ah, look no, muy mal. Very bad, mate, very bad. Y bueno, este es el diseño que pretende hacer Isabela. Vamos a ver cómo le va. ¿Crees que va a ser fácil o difícil? Difícil, pero yo soy. Yo tengo Bastante experiencia y experiencia, puedo. sí. Así que vamos a Soy ver capaz. cómo va a terminar de hacerlo. Bueno, aquí Matt ya cortó su primer ojito. Show us, Matt. Ahí for va. one hole. We get in there. Ahí va. Ahí va el otro.
Ready to take out? Bueno, aquí terminamos de hacer la boca. Vamos a sacarla. Wow. Salieron los dientes. Okay, now let's clean her up. Ahora toca limpiar todo adentro para que queden bastante puntiagudos los dientecitos. Ahora estamos en el proceso de limpiar la calabaza. So we're cleaning now, right? It's looking nice and clean. Bueno, así que eran los diseños de las calabazas de Halloween, bastante, ¿no?, miedosas. Gracias a Matt y a Isa por este gran trabajo. Así que bueno, ahora vamos a ponerle luces, colores y un poco de electrónica. Así que miremos a ver cómo se hace. Bueno, ya vimos cómo quedaron las calabazas ya finalizadas. Es un trabajo pues bastante complejo y bastante tiempo empleado a hacer esto. Ahora el trabajo que sigue es colocarle electrónica a esas calabazas. Lo que yo quiero es colocarle luces NeoPixels y pues poderlas controlar remotamente. Entonces la tecnología que vamos a usar en este proyecto es la siguiente. Primero que todo vamos a utilizar la placa Raspberry Pi Pico W. Escogí esta placa porque una de las más económicas que se encuentran en el mercado y tiene conectividad Wi-Fi, tiene conectividad web. Así que yo voy a realizar una aplicación web y de forma rápida pues desarrollarla e implementarla en esta placa. Hablando de la tecnología de la aplicación, voy a emplear el servicio que presta Anvil para hacer la aplicación web y poderla conectar a la Raspberry Pi Pico W. No voy a entrar mucho en detalle de cómo hacer el setup de la Raspberry Pi Pico W para trabajarlo con el firmware Anvil, ya que eso lo vimos en el video anterior, así que les dejo el enlace aquí arriba. Por el contrario, voy a hablar un poco sobre los NeoPixels. Vamos a ver cómo se trabajan los NeoPixels, cómo se conectan a la Raspberry Pi Pico W y cómo se programan con MicroPython. Eso vamos a hablarlo en detalle. Y para esto vamos a tocar un tema o un concepto bastante interesante cuando se habla de MicroPython y es sobre las tuplas y las listas. Y esto es utilizándolo en MicroPython. Vamos a ver cuál es la diferencia entre tupla y lista. Esto también se emplea en Python. Y pues para que quede bastante claro, ya que manejar NeoPixels se requiere de tener esos conceptos bastante claros. Acá tengo el gráfico de la placa Raspberry Pi Pico W y voy a mostrar también el gráfico de los NeoPixels. Los NeoPixels funcionan de la siguiente manera. Por lo general se consiguen en presentación como de tira de LEDs, de esta forma. Y pues uno podría cortar esa tira de LEDs dependiendo pues de los LEDs que yo voy a emplear. Entonces una tira de LEDs yo la puedo cortar, por lo menos cortándolos exactamente donde termina la conexión. Entonces al cortarlo, ese pedazo o esa tira de LEDs se puede utilizar. Y también esta otra tira que sobra también se puede utilizar. Simplemente va a ser una tira más pequeña con menos LEDs. Entonces lo importante aquí es que esos pines, que son 3 pines por lo general, uno es el pin de voltaje positivo, en este caso 3,3 voltios o 5 voltios, otro es el pin de tierra y finalmente otro será el pin de datos. Y esos 3 pines vienen conectados aquí en esta parte. Esos pines también pasan aquí, la conexión, al siguiente NeoPixel. Vienen en serie, entonces esos pines vienen acá también, vienen conectándose uno a otro. Así que la señal que entra por acá va a seguir a todos los NeoPixels en la línea de LEDs. Entonces yo podría pues cortar esa tira de LEDs en cualquier lugar y bueno, no voy a dañar pues la funcionalidad del NeoPixels, ya que pues al cortarlo por ahí simplemente lo que hago es interrumpir el paso de esa señal. Pero los NeoPixels que me quedan acá yo los puedo utilizar. Entonces esa es como la forma de trabajar la tira de LED NeoPixels. Aquí tengo los pines que voy a emplear para conectarlo a la Raspberry Pi Pico W.
Como ya indiqué, los NeoPixels tienen 3 pines, uno de control, uno de alimentación y otro de tierra. Yo el NeoPixel lo puedo conectar, la parte de alimentación lo puedo conectar a 5 voltios, pero también lo podría conectar a 3,3 voltios. Esto teniendo en cuenta la cantidad de LEDs. Si yo tengo muchos LEDs o muchos NeoPixels, puede ser pues que los 3 voltios o 3,3 voltios me queden un poco cortos. En el ejemplo pues que voy a emplear solamente una tira de LEDs pequeñas, así que alimentándolo con voltaje de 3,3 voltios va a ser más que suficiente. Entonces uno de los pines de alimentación lo voy a llevar al pin de 3,3 voltios de la placa Raspberry Pi Pico W, que va a ser este pin, el pin 36, así que lo tengo acá marcado. El pin de tierra, ese lo voy a conectar a uno de estos pines, el pin 38. Y finalmente el pin de datos lo voy a conectar al GPIO 28, que va a ser este pin, el pin 34. Los designé así porque pues son los pines más cercanos entre ellos para poder pues tener los cables bastante ordenados. Así que estos son los pines que voy a emplear en este proyecto en lo que corresponde a la conexión de la Raspberry Pi Pico W. Y en cuanto a la alimentación, ustedes van a ver que la alimentación que voy a tomar la voy a tomar directamente desde el puerto USB. Así que voy a emplear una batería externa, un banco de baterías, y utilizando un cable mini USB, pues voy a aprovechar este conector para poder alimentar toda la placa. Eso es como a grandes rasgos la parte de la conexión del proyecto que voy a emplear y que vamos a realizar. Así que pues vamos a hablar un poco más ahora sobre los temas de programación que indiqué anteriormente para pues tener claro ya todo esto antes de pasar a la parte del código. Bueno, voy a explicar el concepto de tuplas y listas aplicadas a Python, CircuitPython y MicroPython también. Se emplean tanto en estos lenguajes de programación como en cualquier otro lenguaje de programación. Es un concepto similar, igual en cualquiera de los lenguajes de programación. Entonces, ¿cuál es la diferencia y las semejanzas y qué son las tuplas? Si ustedes han visto el tema de las variables son nombres que le doy a determinadas posiciones de memoria y en esos nombres o en esos espacios de memoria voy a guardar un solo dato. Pero resulta que existen otra forma de guardar datos a través de esto, de las tuplas, y se emplea de la siguiente manera. Yo inicializo como si estuviera inicializando una variable, pero en vez de colocar un dato, estoy enviando un listado de diferentes datos agrupados. Y esa es la ventaja que tienen las tuplas, que no solamente voy a guardar un solo dato en la variable, sino que voy a guardar múltiples datos en la variable. Las tuplas pues inicialmente son empleadas para guardar datos, como ya indiqué, y se emplean entre paréntesis. Entonces ese listado de datos, ya no individuales, sino datos grupales, tengo que colocarlos entre paréntesis y cada elemento de ese listado lo reconozco porque tengo que separarlos por comas. Entonces cada uno está separado por comas. Esto es importante colocarlo, ya que es la forma que tiene el lenguaje de programación para saber que eso es un dato independiente. Estoy agrupando todos los datos, pero los estoy colocando separados por comas. Y los estoy enviando, los estoy guardando dentro de paréntesis. Entonces aquí tengo varios ejemplos de diferentes tuplas. Aquí estoy inicializando una variable que he llamado temperatura. Y en esa variable, en vez de enviar solamente un dato, si yo quiero enviar diferentes datos de temperatura guardados por lo menos en diferentes tiempos del día, entonces lo podría hacer enviándolo en tuplas dentro de paréntesis. Entonces aquí estoy colocando el valor en numérico, por así decirlo, aquí de la temperatura 39, podrían ser 39 grados, 34 o 28. Así que ya en una variable llamada temperatura no solamente voy a tener un dato, sino voy a tener un grupo de datos. Acá tengo por lo menos otro ejemplo que se puede emplear y que se puede encontrar fácilmente cuando estamos haciendo proyectos, es guardar en tuplas valores de pines, los pines de un componente electrónico. Entonces aquí tengo por lo menos, estoy creando una variable pines y la estoy igualando a otra tupla. Sé que es una tupla porque estoy colocando varios datos dentro de paréntesis y aquí estoy enviando pues valores numéricos, el 10, 11, 14, 16, que corresponderán por lo menos a números de pines. Recuerden que cada valor tiene que estar separado por una coma.
Esa es la forma que tienen las tuplas de reconocer cada uno de los valores a través de las comas. Acá tengo otro ejemplo de tuplas y estoy inicializando una variable llamada color y estoy enviando 3 valores, que estos valores son los que van a representar los valores de rojo, de green en inglés y blue. Entonces así es que por lo general se guardan dentro de tuplas diferentes valores que van a representar diferentes niveles para el rojo, verde y azul cuando estemos trabajando con los NeoPixels. Así que este ejemplo de tuplas es bastante usado cuando estamos trabajando con NeoPixels porque voy a guardar los datos de diferentes colores. Otro ejemplo en el cual puedo utilizar tuplas es por lo menos nombrando o guardando posiciones de sensores. Por lo menos tengo un proyecto en el cual tengo sensores ubicados en diferentes lugares de una casa. Entonces yo puedo crear una tupla y enviar o guardar diferentes posiciones de la casa. Entonces en este caso estoy guardando texto. Entonces no solamente podría guardar números en una tupla como lo vimos acá en este ejemplo, sino también yo podría guardar texto. Recuerden que los textos o los caracteres tengo que colocarlos entre comillas, comillas sencillas o comillas dobles. Es la forma que tiene el lenguaje de programación para determinar o detectar que esto es un carácter. Así que en este ejemplo estoy enviando un listado de por lo menos diferentes lugares de ubicación de un sensor. Puede ser un cuarto, puede ser la ubicación de un garaje o de una sala. Recuerden que cada elemento debe estar separado por comas igualmente. Entonces aquí yo tengo pues el ejemplo de guardar una tupla, en este caso pues guardando no solamente datos numéricos, sino también caracteres. Y finalmente acá tengo otro ejemplo que he creado una variable llamada datos y dentro de esa variable también estoy enviando una tupla, pero en este caso estoy haciendo una mezcla y esto se puede hacer. Puedo guardar datos bien sea numéricos y también datos de texto, ¿sí? O carácter. Así que una tupla pues puede tener diferentes tipos de datos. Cada tipo de dato tiene que estar separado por una coma. Otra característica que tienen las tuplas y también las listas, como lo vamos a ver ahora más adelante, es que ambas se pueden indexar. ¿Pero qué es esto de indexar? Si tenemos aquí el listado, por lo menos acá de temperatura, tengo el listado de 3 datos guardados en esa tupla. Cada uno de los datos tiene una posición en particular y la posición se puede determinar por un índice y el índice comienza por 0, así que el primer dato estará guardado en la posición 0, el segundo dato estará guardado en la posición número 1, el tercer dato estará guardado en la posición número 2 y así sucesivamente si la tupla pues tiene más de 3 valores. Entonces siempre se emplea como posiciones dentro de esa tupla y eso se llama el índice. Así que este es el número del índice. Esto de la indexación es bastante útil ya que en este listado de datos yo podría acceder a cada una de esas posiciones simplemente enviándole la posición o el índice en que ese dato se encuentra. Un ejemplo sería entonces para poder llamar el dato en la posición número 1 sería que yo escriba el valor de la variable temperatura y aquí entre corchetes se coloca el valor de la posición que yo quiero. Entonces si yo coloco temperatura entre corchetes el número 1, este código lo que hace es retornar el valor que se encuentra en la posición número 1, así que retornaría el valor de 34. Esto lo vamos a ver en un momento en un ejercicio práctico, pero por ahora lo que quería explicarles es esto, de qué es lo que es la indexación. Y simplemente es acceder a cada dato, simplemente accediendo o preguntando por la posición dentro de la tupla. Y ya para finalizar con las características de las tuplas, la característica más importante que tienen las tuplas es que no permiten cambios. Por eso lo coloco acá en mayúscula. No permiten cambios. ¿Esto qué significa? Cuando yo creo por lo menos esta variable y envío el listado de estos datos no se pueden modificar, ni cambiar, ni borrar, ni crear nuevos datos. Si yo quiero colocar nuevos datos o agrandar más ese listado, no lo puedo hacer con tuplas. Las tuplas no me permiten ni borrar datos, ni cambiar datos, ni crear nuevos datos. Las tuplas no permiten eso. Las tuplas son fijas. Por eso hay un término técnico al que se le llaman las tuplas que son inmutables, o sea que no se pueden cambiar.
Así que si tengo un listado de datos guardado en tuplas, este listado tan pronto yo lo cree, cuando tan pronto yo define la variable, esa cantidad de números y esos números, esos datos no los voy a poder cambiar durante el programa. Así que pues esa es una de las características que tiene esto. Entonces, ¿para qué yo quiero guardar un dato si no lo puedo modificar? Esto se puede utilizar por lo menos en datos que, dependiendo del proyecto, por lo menos son datos que son constantes de algún sensor, que no necesito que nadie lo modifique, yo lo podría colocar en tuplas. O por lo menos en el ejemplo del color, datos de diferentes colores RGB. Son datos que siempre van a estar fijos, así que yo lo puedo guardar en tuplas. Y esto de las tuplas, cuando hablamos de posiciones de memoria, esto ahorra bastante memoria en el programa, porque ya cuando se inicializa una tupla, el lenguaje de programación ya asigna posiciones de memoria para esos datos que van a quedar guardados. Y se sobreentiende que durante el transcurso del programa no se van a poder agregar nuevos datos. Así que ese valor en memoria o esa posición en memoria va a quedar siempre fija. Así que esta es una ventaja para poder ahorrar posiciones en memoria. Esto ya hablando un poco ya más técnico de cómo funcionan los microprocesadores por dentro o microcontroladores en cuanto a posiciones de memoria. Entonces esto ahorra bastante memoria, por así decirlo. Ahora vamos a pasar a ver las listas. Las listas es un concepto que se utiliza demasiado en programación. Y pues aquí en Python, MicroPython, CircuitPython se utilizan de igual manera. Las características de las listas son las mismas que tienen las tuplas. Yo utilizo listas para guardar datos. También puedo indexar posiciones dentro de la lista. Pero las listas, la diferencia radica en que yo debo usar corchetes en vez de paréntesis. Entonces acá tengo un ejemplo similar al que vimos en las tuplas de una variable que he creado llamada temperatura. Pero en este caso ya no estoy utilizando paréntesis, sino estoy utilizando corchetes o paréntesis cuadrados. Y estoy enviando de igual manera los diferentes datos separados, recuerden, por comas. Entonces aquí estoy creando una lista. Y yo reconozco que es una lista porque estoy colocando los datos dentro de corchetes. Esa es una de las grandes diferencias. Y finalmente, otra de las diferencias es que sí permiten cambios. Estos sí permiten cambios. A comparación con las tuplas eran fijas. Yo las creaba y así se mantenían durante todo el programa sin poder cambiar los datos que están dentro de la tupla. En cambio, en las listas yo sí puedo cambiar los datos y esto es bastante flexible. Por lo menos acá tengo el dato de temperatura y yo podría estar guardando diferentes valores de temperatura durante diferentes horas del día. Así que yo puedo tener una lista inicial con 2 o 3 temperaturas, pero durante el transcurso de la ejecución del programa yo podría estar guardando nuevos datos de temperatura. Recuerden que esos datos estarán separados por comas. Así que esta lista de temperatura iniciará con 3 valores, pero durante el transcurso del programa, del código, irán pues aumentando más valores, irá incrementándose los valores. Las listas yo puedo indexarlas también y yo puedo cambiar en cualquier momento del programa el dato, cualquier dato. Yo puedo, por ejemplo, guardar un dato nuevo en vez de 39, cambiarlo por otro dato, por así decirlo, 40, y esto las listas sí me lo permite hacer. Yo podría también eliminar cualquier dato dentro de la lista o también podría incrementar o agregar nuevos datos. Así que yo puedo modificar datos, puedo eliminar datos, puedo agregar datos. Y esto se utiliza o esto se hace implementando los índices. Recuerden que yo puedo acceder a cualquier dato de diferente posición simplemente indicando el índice de cada uno de los datos. Así que de igual manera este será el índice 0, este el 1, este el 2 y así sucesivamente si la lista va a tener otros datos adicionales. ¿Ok? Entonces la indexación también se utiliza en las listas. Pero entonces la única diferencia es que sí permiten cambios. Y de igual manera como las tuplas, las listas también pueden guardar datos numéricos, como en este ejemplo, pero también pueden guardar datos de texto. Y por acá tengo el otro ejemplo que las listas también pueden guardar mezcla entre datos de texto, números. Así que esto es otra de las características. Y bueno, con esto termino como algo teórico de lo que eran las listas y tuplas para que quede un poco claro. Ahora lo que quiero es mostrarlo ya en la práctica
utilizándolo dentro de la tarjeta de la Raspberry Pi Pico para que ustedes vean cómo funciona esto ya en el código real. Así que pasemos a ver cómo funciona esto en el editor de texto. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo de las tuplas y las listas utilizando la placa Raspberry Pi Pico. La tengo conectada ya a mi computador y aquí abrí el software que voy a utilizar, el editor de texto Tony. Así que simplemente me cercioro aquí en Tools, voy a Tools, Options y aquí selecciono primero que todo el puerto al cual está conectada la Raspberry Pi Pico. En este caso es el USB COM9 y aquí arriba selecciono el intérprete que voy a usar. En mi caso voy a usar MicroPython Raspberry Pi Pico. Esa es la opción que estoy seleccionando acá. Le doy OK y aquí se reinicia. Entonces aquí ya estoy listo dentro de la Raspberry Pi Pico. ¿Cómo vamos a hacer? O el ejemplo que estoy hablando de las listas. Entonces yo quiero una lista por lo menos de temperatura. Entonces vamos a escribir acá temperatura. Y aquí lo creo una lista y voy a escribir varios números que corresponden como a temperatura. Entonces si le coloco 25 separado por coma, 35, 40. Entonces aquí lo doy enter. Entonces aquí simplemente si vuelvo a llamar esa variable temperatura, esa variable ya no me está guardando un número, sino me está guardando ese grupo de números. Si ven ahí me los devuelve y está entre paréntesis. Ahora si yo quiero por lo menos saber qué tipo de dato es, entonces simplemente escribiendo type y paso el valor de la variable temperatura. MicroPython me responde que es una tupla. Ahora si yo quiero buscar por lo menos o retornar el valor de la posición 2, que será esta, entonces simplemente lo que voy a hacer es escribir temperatura entre corchetes y cuadrados, escribo la posición que quiero retornar. Entonces esa sería la posición 2, ¿sí? Recuerden que comienza por 0, 1 y 2. Así que yo entre corchetes coloco el 2 y me retorna el valor que está en esa posición. Entonces me retorna el valor de 40. Si yo quiero retornar el valor de la posición de 1, entonces será 35, como ven acá. Pero si yo quisiera acá colocar temperatura y la posición 2, que era donde está el 40, yo quiero igualarla a otro número diferente. Vamos a colocarle 20, ¿sí? Quiero cambiar ese dato de esa posición. Entonces me genera un error porque indica que la tupla, en este caso ya me está dando el mensaje de error. Dice que la tupla es un objeto que no soporta asignación de ítems. No puedo cambiar nada de lo que está en ese listado. Entonces a eso me refería yo con poder cambiar algo de la tupla y que no lo puedo porque son inmutables. Ahora va a ser un ejercicio con las listas. Vamos a crear una lista donde voy a guardar datos de diferentes posiciones, por así decirlo, de sensores, ubicaciones de sensores en una casa. Voy a crear la variable que se llame sensores y voy a igualarla. Recuerden que aquí utilizo corchetes cuadrados, así que dentro de esos corchetes voy a comenzar a guardar diferentes elementos y elementos de texto. Entonces voy a colocar entre comillas ubicaciones, por lo menos ubicación de un sensor en la sala. Entonces coloco acá sala, separado por coma, el siguiente elemento voy a colocarlo entre comillas, va a ser por lo menos una ubicación que sea habitación y otra ubicación que sea garaje. Entonces acá tengo una lista, sé que es una lista porque estoy guardando los elementos dentro de corchetes y si aquí lo doy enter, entonces ya me lo guardó en memoria en esa variable. Si llamo de nuevo a esa variable, sensores, me debe retornar pues la lista. Si ustedes ven, aquí ya estoy viendo los corchetes. Entonces aquí en este caso yo voy a mirar qué tipo de variable es. Entonces si mando o pregunto por el tipo de variable, sensores, entonces en este ejemplo me dice que es una lista. Cosa contraria a lo que me decía en las tuplas. Cuando yo creaba una tupla me decía que era una tupla. Ahora vamos a ver si yo puedo indexar de nuevo valores. Entonces si yo quiero sensores, quiero el dato en la posición 3. Entonces dentro de corchetes coloco posición 2. Entonces me va a retornar el dato que está en la posición 2. Recuerden que comienza por 0, 0, 1, 2. Entonces si doy un enter acá, me retorna garaje.
Ahora, por lo menos, ¿qué pasa si yo quiero modificar ese dato? Ya no quiero que sea garaje, sino que sea otro dato diferente, otra ubicación. Vamos a hacer sensores, y en esa ubicación ya no es, o sea, va a ser 2, pero la ubicación 2, pero ya no quiero que sea garaje, sino quiero que me lo reemplace por otro dato. Entonces pongámosle jardín, ¿sí? Entonces si le doy enter, ahí ya no me genera ningún error, significa que ese dato ya quedó guardado. Entonces si voy a llamar otra vez la lista completa, sensores, ahí ya me está retornando la lista que habíamos creado inicialmente, pero ya en vez de garaje me lo reemplazó por el dato que le indiqué acá, que es jardín, ¿sí? Entonces, esto se refiere a que pues estoy modificando la lista. Esto no lo podía hacer con la tupla. Entonces, las listas me permiten modificarse también, me permiten borrar también, me permiten agregar nuevos elementos. Si yo quisiera agregar un nuevo elemento, yo podría emplear esta función que es sensores, coloco el nombre de la variable, escribo append y entre paréntesis vamos a mandar un nuevo dato. Entonces vamos a ponerle aquí garaje, ahí nuevamente. Entonces ya esta función que se llama append, que son funciones que ya están creadas por MicroPython, y la estoy aplicando a esta variable, a esta lista. Entonces lo que voy a hacer es agregar este otro nuevo elemento y va a quedar dentro de la nueva lista. Así que la lista va a quedar ya con 4 elementos en vez de 3. Así que si lo doy a enter acá, ahí ya me lo agregó. Entonces voy a llamar otra vez sensores. Y aquí ya tengo la lista original, pero con el nuevo valor que acabé de agregar. Entonces esta es la función que tienen las listas. Yo puedo agregar datos, puedo eliminar datos, puedo modificar datos. Es bastante flexible. Y ya con este pequeño ejercicio y pequeña explicación quería mostrarles el concepto y la diferencia que había entre tuplas y listas, ya que esto lo vamos a ver y va a aparecer bastante en el código del proyecto que estamos realizando. Así que continuemos con este proyecto. Bueno, acá tengo la Raspberry Pi Pico W ya conectada a mi computador y ya conecté la tira de LEDs de NeoPixels que tengo, 16 LEDs, y lo estoy conectando al puerto 28 de la Raspberry Pi Pico y conectando los voltajes de alimentación de 3,3 voltios y tierra. Recuerden que estoy usando esta plaquita que es la que uso para hacer mis pruebas. Bueno, voy a explicar un poco el código. Esto yo lo había explicado ya en el video introductorio de Anvil o de cómo conectar la Raspberry Pi Pico W a internet. Sin embargo, pues para retomar en el código o al momento de yo conectar la Raspberry Pi Pico W, tengo dos archivos, el boot.py y el main.py. Y aquí estoy abriendo, estoy chequeando el archivo boot.py, que ese es el que se ejecuta cuando yo hago el reset de la Raspberry Pi Pico W o cuando la conecto a la energía inicialmente. Entonces lo primero que se ejecuta es este archivo. Acá en este archivo lo único que tengo que tener presente es las variables de Wi-Fi y Wi-Fi password, que son las variables que me guardan los datos de la red Wi-Fi, en este caso pues los datos de la red Wi-Fi a la cual me voy a conectar. Eso es lo único que tengo que tener en cuenta en ese archivo. De resto, lo dejo tal cual como está. Recuerden que este archivo viene incluido en el firmware de Anvil. Vamos a pasar ahora al archivo main. En este archivo tengo o estoy importando estas librerías. Inicialmente importo la librería anvil.pico, que es la encargada de hacer la conexión de la Raspberry Pi Pico W con la aplicación web. Luego de esto estoy importando la librería machine. Importo la clase pin, que es la que me va a ayudar a controlar los pines de la Raspberry Pi Pico. Y finalmente por aquí estoy importando la librería time, que es la encargada de hacerme las esperas, pues que voy a utilizar esperas en este caso para poder prender y apagar los NeoPixels, así que necesito esa librería. Y aquí finalmente estoy importando nuevamente la librería Machine completa y la librería NeoPixel. Estas librerías vienen incluidas ya en MicroPython, así que pues no requiero de buscar librerías externas. Esta ya viene incluida, así que simplemente importándolas es más que suficiente. Y aquí en esta otra línea de código estoy creando una variable uplink key. Recuerden que esta es la variable o la clave secreta que me genera la aplicación web. Esta es una clave única y es la clave que requiere la aplicación web para poder identificar y conectarse directamente a esta Raspberry Pi Pico W.
Entonces les voy a mostrar más adelante cómo se obtiene esto. Por aquí estoy creando dos variables. Una es neopin. Le puse este nombre porque es el pin al cual va a estar conectada la tira de LEDs. Entonces, como les indiqué, voy a conectarla al pin 28 de la Raspberry Pi Pico. Y aquí estoy creando una variable para poder guardar el número de neopíxeles que se encuentran en la tira de LEDs. Entonces, en este caso particular, mi tira de LED tiene 16 neopíxeles. Así que en esta variable es donde yo inicializo el número de píxeles. Aquí en esta parte del código tengo una variable para cada color independiente. Esos son los colores que voy a proyectar en mi tira de LEDs. Estoy creando una variable con el nombre del color. Red para rojo, green para verde, blue para azul, así sucesivamente. Y a esas variables las estoy inicializando con una tupla. La tupla aquí la estoy empleando, entonces estoy mandando dentro de la tupla. Recuerden que tiene que ser dentro de paréntesis. Y estoy enviando tres valores. Esos valores son los valores representativos de RGB. El primer valor corresponderá al rojo, luego a la cantidad de verde y luego a la cantidad de azul. Entonces esto, para formar el rojo necesito 255, que solamente será rojo, y aquí 0 y 0. Y así sucesivamente. Para el verde solamente voy a requerir 255, que será el valor en verde nomás de green, y 0 para rojo y azul. Y el azul, 0 para el rojo, 0 para el verde y 255, o sea el máximo para el azul. Para formar los otros colores, el cian, púrpura o el morado, el amarillo, el blanco, entonces son estos códigos específicos. Entonces estos los pueden encontrar en Google buscando códigos RGB, así que pues es fácil encontrarlos. Y finalmente aquí para el black, o sea, para apagar todos los colores o para apagar toda la tira de LEDs, estoy mandando una tupla con tres valores, o sea, tres ceros. Esto lo que va a hacer es colocarme todo apagado. Y aquí tengo una variable que he creado, pixel color. La variable la voy a explicar ahorita más adelante, pero esta la estoy creando como una tupla vacía. Así se crea una tupla vacía, simplemente los dos paréntesis y ya. Esto lo entiende MicroPython de que es una tupla vacía. ¿Por qué? Porque más adelante voy a llenar esta tupla vacía. Voy a llenarla con diferentes códigos para utilizarlas más adelante en diferentes funciones. Así que por lo pronto estas son las variables que voy a utilizar en esta parte del código. Aquí en esta parte estoy creando una nueva variable que llamé pixels. Y aquí estoy creando toda la línea de píxeles. Esto estoy empleando la librería NeoPixel con la clase NeoPixel. Y aquí dentro de paréntesis estoy inicializando esta variable para que esta variable me controle la tira de LEDs. ¿Qué es lo que inicializo? ¿Qué valores envío para crearla? Le envío neopin. Recuerden que neopin es el número o el pin al cual está conectada mi tira de LEDs. Neopin será este neopin. Esto identifica que está conectada al pin 28. Así que estoy enviando ese valor a esa variable. Y luego estoy enviando este otro dato, neonúmero, que es esa otra variable que fue la que indiqué que era el número de neopíxeles que tiene mi tira de LEDs. Así que por ese lado pues esto está llegando esa variable. ¿Ok? Entonces con esto lo que hago es crear, o sea, en esta variable ya está representada la tira de LEDs. Esa es la variable que está utilizando esta librería NeoPixels, y con esta función NeoPixel me crea, por así decirlo, esa variable que representa esta tira de LEDs, y para poderla ya manejar ya fácilmente. Luego esto lo que estoy haciendo es inicializando esa tira de LEDs. Si recuerdan, aquí ya la creé, pero aquí ya la estoy usando y estoy empleando esta función fill. Esta función lo que va a hacer es llenarme toda la tira de LEDs con el color que le envíe entre paréntesis. En este momento, en este ejemplo, estoy enviando el color black, que sería este código, esta tupla de puros ceros. Así que al ejecutar esta línea de código lo que va a hacer es apagarme la tira de LED o llenármela de ceros o apagar todos los LEDs. Esta otra función, pixels.write, lo que va a hacer es
ya escribirme directamente en la tira de LEDs. O sea, no solamente basta con ejecutar este código, sino que tengo que decirle al microcontrolador que me ejecute esa o me llene esos píxeles de este color, en blanco, en este ejemplo. Entonces con esta línea de código, lo que va a hacer es al iniciar el programa, se va a asegurar que la tira de LED se encuentre apagada. En esta otra parte del código estoy creando dos funciones. Esta será dos funciones independientes cada una de ellas. Esta será una función, esta otra será otra función. Y esto es lo que va a ser mi tira de LEDs. O sea, estas son las funciones que voy a implementar. Entonces, la primera función, si vemos aquí, lo que voy a hacer es crear este decorador, ponerle esta línea de código. Y esto lo que va a hacer es habilitarme la función que viene aquí abajo para que con Anvil, al Anvil o la aplicación web, al llamar a esta función, me ejecute todo lo que está acá. Entonces, esta línea de código que dice Anvil Pico Callable asíncrono, lo que hace es eso, lo que hace es alistarme esta función y habilitármela para que la aplicación web de Anvil la pueda ejecutar, ¿sí? Entonces, simplemente lo que hago es inicializar el nombre de esa función. Le coloqué este nombre, onPixelsColor, y la definí y le puse que es una función asíncrona. Entonces, esto es lo que hace. Este es el nombre de la función que debo llamar en la aplicación web. Y aquí esta función está recibiendo este valor, un valor que le coloqué color. Entonces, este valor lo voy a enviar directamente de la aplicación web. Este color o este valor, esta variable, va a ser una tupla. O sea que ahorita que vayamos a ver la parte de la web, esta variable color voy a enviarla como forma de tupla con varios números que van a representar el código RGB. Esto lo voy a enviar directamente de la página web y va a llegar acá. Entonces, dependiendo del botón, porque en mi página web lo que voy a hacer es tener una aplicación web y voy a tener diferentes botones para prender los diferentes colores de la tira LED. Así que uno de esos botones va a ser el color rojo. Pongo acá red. Entonces lo que estoy enviando en la aplicación web será una tupla. Al momento de oprimir yo ese botón con los valores de 255,0,0. Ese valor me lo va a enviar desde la web y va a llegar a esta variable. Así que al llegar a esta variable luego la voy a utilizar aquí en esta otra función. Aquí dice pixel color. Recuerden que esta variable la inicialicé en la parte de arriba de este programa. Aquí lo que voy a hacer es colocar esta variable pixel color como una variable global, porque esta variable la voy a utilizar tanto en esta función como en esta otra. Entonces requiero que sea una variable global. ¿Por qué? Porque en esta otra función lo que voy a hacer es parpadear o prender o apagar esa tira de LEDs, pero en el color seleccionado anteriormente. Entonces por eso coloqué pixel color como una variable global. Entonces esa variable global pixel color, que la voy a usar tanto en esta función como en esta otra, aquí la estoy llevando o la estoy igualando a la función que me llega de acá, ¿sí? Entonces ahí estoy guardando de aquí. Recuerden que esta variable viene con la tupla 255,0,0 y llega acá. Así que pixel color va a ser igualado a ese valor que me está llegando. Y luego de esto, entonces lo que hago es ejecutar esta función pixels.fill y lo lleno de ese color que ya viene de la página web, que es este, ¿sí? Entonces recuerden que esta función pixelFill lo que va a hacer es llenar toda la tira de LEDs con el color que tengo entre los paréntesis. Y en este ejemplo, ese color pues va a ser la tupla que me está enviando la página web. Y luego de esto pues escribo pixelsWrite, que fue lo mismo que escribí aquí, para ejecutar y poder mostrar los colores o poderle mandar los datos ya a la tira de LED para que alumbre. Este es el funcionamiento de esta función, que lo que va a hacer es recibir datos de la aplicación web y proyectarlos y ejecutarlos y prenderme la tira de LED dependiendo del botón que seleccione y del valor que esté enviando.
Luego de esto, en esta otra función, simplemente lo que voy a hacer es prender o apagar toda la tira de LEDs varias veces, en este caso 20 veces. Entonces vuelvo e inicio o que le coloco este decorador antes de la función. Recuerden que este decorador o esta línea de código lo que hace es alistar toda esta función que está acá para que la aplicación web lo que haga es ejecutar esta función, que es la función que estoy nombrando acá como pixels radial piso blink. Entonces esta función es la que se va a ejecutar. Entonces de igual manera aquí defino esa función y la coloco asíncrona. Esto debe hacerse para que en cualquier momento la página web se comunique y pueda enviar datos. Entonces de igual manera en la aplicación web va a haber un botón. Entonces aquí dibujo la aplicación web, aquí va a haber un botón. Y ese botón simplemente lo que va a hacer es al oprimirlo va a llamar a esta función y va a ejecutar todo lo que está dentro de esta función. Si ven la diferencia en la función anterior, esta función estaba esperando un valor, ¿sí? De los otros botones. Cada botón diferente pues me enviaba un valor, una tupla, dependiendo del color que esté oprimiendo. Pero en este caso, este botón no va a enviar ningún valor. Por eso aquí no estoy esperando ningún dato. Está vacío. Simplemente lo que voy a hacer es prender y apagar el LED dependiendo del valor anterior que tiene esta variable, pixel color. Entonces aquí lo que voy a hacer es hacer un ciclo for, un bucle for en el rango de 20. O sea, esto que está acá abajo del ciclo for se va a ejecutar 20 veces. O sea, llega primera vez, luego segunda, tercera, cuarta. O sea que esto va a aprender a pagar 20 veces. ¿Y cómo aprender a pagar 20 veces? Simplemente lo que voy a hacer es rescatar la variable que ya he guardado acá. Esa variable pixel color ya tiene el color anterior con el cual inició el programa. Entonces ese pixel color tendrá una tupla con el valor 255,0,0 que representa el valor en RGB del color rojo. Entonces en esta variable que es global todavía tiene ese valor. Así que simplemente lo que va a hacer es esta línea de código es llenar nuevamente la tira de LEDs con el valor black, porque lo que voy a hacer es apagar la tira de LEDs. O sea, lo que hago es asegurarme que se apague. Luego envío pixels write, lo que hace es mandarle la orden de apagar a la tira de LEDs y luego hago una espera de 0,1 segundo. O sea, espera un tiempito en que se apague. O sea, va a durar un tiempo de 0,1 segundo apagado. Y luego, ahora sí, mando la función pixels fill. O sea, otra vez voy a llenar la tira de LEDs, pero esta vez con el valor pixel color. Ese valor pixel color es el valor que tiene la variable global de 255,0,0, que es el valor del color rojo. Y ahí es donde voy a prender toda la tira de LEDs con el valor rojo, con el color rojo. Y luego, pues en este caso de aquí lo que hago es mostrarla, o sea, escribirla. Y luego mantengo un tiempo de 0,01 segundos encendido. Luego de esto vuelve otra vez a la parte inicial y vuelve otra vez a apagarlo y a prenderlo. Entonces esto se va a ejecutar por 20 veces, ¿sí? Entonces esa es la función que tiene, la segunda función que voy a implementar. Entonces esto es para tenerlo en cuenta en la aplicación web ahora que la analicemos. Y finalmente acá tengo la última línea de código que se debe colocar. En este caso lo que estoy es llamando a la librería anvil.pico y lo que estoy haciendo es que se conecte al servidor. Y aquí le estoy enviando la variable applinkkey, que es la variable o el código secreto para que identifique, la aplicación identifique que se va a ejecutar en esta Raspberry Pi Pico W. Ese es el código que voy a implementar. Ahora lo que voy a mostrar es el código que implementé en la aplicación web, así que pasemos a la aplicación web de Anvil. Bueno, acá tengo la aplicación web de Anvil. Aquí he creado una página web bastante sencilla. Pues le coloqué un icono que representa la calabaza y le coloqué varios botones que van a representar cada uno de los colores que quiero que se prenda la pira de LEDs. Entonces el color rojo como red, green, azul, o sea blue, cyan, morado, purple, amarillo, yellow, white, que me va a colocar todos los colores en blanco o brillando la tira de LEDs. Black para apagar todos los colores. Y aquí un botón que lo que va a hacer es parpadear.
para que aprenda y apague toda la tira de LEDs. Entonces, ¿qué es lo que hay dentro de cada uno de estos botones? Si vamos aquí a la parte de código, entonces aquí es donde estoy viendo cada una de las funciones que se ejecutan cuando yo oprimo ese botón. Cuando hago un clic en el botón 1, que será el botón 1 que corresponde aquí en el diseño a este, al botón red. O sea, si le doy doble clic, aquí me alumbra lo que se ejecuta o la función que se ejecuta al momento de oprimir ese clic. Si ven aquí, simplemente lo que va a hacer es llamarme esta función anvil.cr.call y aquí entre paréntesis estoy colocando en valor en texto el nombre de la función que quiero que se ejecute. Esta función va a ser onPixels rayal piso color. Ese primer parámetro es el nombre de la función que quiero que se ejecute cuando se oprima el botón rojo. Y esta función es la que está en la placa Raspberry Pi Pico. Entonces, si vamos aquí al código de la Raspberry Pi Pico y ven aquí la función onPixels, o sea, on rayal piso pixels rayal piso color, es el nombre de esa misma función. Tienen que ser igual para que se ejecute. Aquí, después de la coma, le estoy enviando una tupla. Esta tupla que representa el color rojo y la estoy enviando con un valor adicional. Ese valor o esa tupla que estoy enviando como parámetro es la que me va a llegar aquí en el código y es la que va a recibirse en esta variable color. Si me coloco en el botón green, doy doble clic, efectivamente pues estoy viendo la función que se ejecuta, pero esta vez estoy enviando esta otra tupla 0255,0 y esta es la tupla que corresponde al color verde. Y si sigo viendo el resto de los botones, entonces aquí el azul, lo mismo, estoy ejecutando esa función, pero estoy enviando la tupla 00255 que corresponde al color azul. Aquí veo el color cian, entonces al ejecutar ese botón envío este color 0255, 255, esa es otra tupla que estoy enviando para el color cian. Para el color purple es 255, 0255 y el otro que me queda es el color amarillo 255, 255, 0 y el otro que me falta es el color blanco, cada posición en 255 el valor máximo. Y finalmente este botón que es el que he designado para black, para apagarme toda la tira de LEDs. Si ejecuto ese botón, lo que va a llamarme es la misma función, pero estoy enviando la tupla 000. Esto lo que va a hacer es apagarme toda la tira de LEDs. Finalmente voy a mostrar el último botón, que es el botón de Blink Me, o es el botón que lo que hace es ejecutar la función para que la tira de LEDs parpadee o prenda y apague. Simplemente lo que voy a hacer es llamar a la función Pixels Blink. Esa función, comparada con las funciones de los otros botones, esa función solamente tiene el parámetro del nombre de la función, pero no tiene ningún otro parámetro, o sea, no estoy enviando ningún otro dato. Comparado con esto, aquí estaba enviando el nombre de la función y a la vez el parámetro de la tupla que quería enviar, pero acá como en esta función no quiero enviar ningún dato porque no se va a seleccionar ningún color para que se prenda o se apague, simplemente lo que va a hacer es crear una función de prender y apagar sin ningún dato adicional, entonces no requiero enviar ningún dato como en el caso anterior. Así que esta función es bastante más sencilla, simplemente lo que hace es ejecutar la función Pixels Blink en la Raspberry Pi Pico, que es esta. Y recuerden que esta aplicación web requiere de un código o de una clave secreta, que es la clave que voy a usar en la Raspberry Pi Pico W, y esa clave se encuentra acá, al oprimir este botón, Uplink. Se le da un clic aquí, esa es la clave de servidor, simplemente la copio, y esa es la que debo pegar aquí en esta variable, que es esta, la variable Uplink Key. El paso a seguir es ejecutar esta aplicación web, pero en modo de prueba. Por ahora, simplemente para hacer las pruebas. Entonces, voy a darle un clic acá donde dice correr o run. Entonces, al correr, aquí se me abre la aplicación web. Esta es la aplicación que ya está completamente funcional. Entonces, cada vez que oprima uno de esos botones, se va a enviar el dato ya a mi Raspberry Pi Pico. Bueno, ahora vamos a ver el editor de texto Tony. Pasamos aquí a ver el código nuevamente. Entonces simplemente recuerden que la placa electrónica ya está conectada, ya está energizada, ya está todo conectado. Simplemente lo que me hace falta es guardar este archivo. Entonces simplemente le digo File, Save.
Entonces ahí ya está guardada dentro de la placa. Y aquí simplemente puedo correr aquí el archivo con run o hacerle un reset. Y al hacerse un reset lo que va a hacer es conectarse nuevamente, ejecutar el archivo boot.py y conectarse con el servidor de Anvil. Y estar listo a recibir los comandos que envíe de la aplicación web. Entonces vamos a hacer eso. Voy a ejecutarlo por aquí, decirle run. Entonces aquí ya se está ejecutando, aquí está conectándose con el servidor de Anvil, aquí ya dice que ya está conectado y está utilizando ese token o esa clave ya secreta. Entonces si paso acá a la página web y ejecuto cualquiera de estos botones, automáticamente me tiene que alumbrar la tira de LEDs. Vamos a oprimir el botón rojo, entonces ahí efectivamente me alumbra de rojo. Voy a oprimir el botón verde, me alumbra de verde, azul, color cian, color púrpura, color amarillo, color blanco, color negro, que lo que hace es apagarme la tira de LEDs. Voy a seleccionar ahora el color rojo, entonces oprimo acá color rojo y ahora voy a ejecutar el botón que va a hacer que parpadee la tira de LEDs. Entonces va a parpadear 20 veces con el color que está presente. Entonces si lo oprimo, vamos a darle un clic. Ahí ya está prendiendo y apagando y prendió y apagó 20 veces. Entonces esa es la función que implementamos en el código. Ahora voy a colocar todo este circuito ya en una caja para poderla poner dentro del proyecto final. Así que eso es lo que voy a hacer ahora. Bueno, aquí para dar el modo de prueba, lo que voy a hacer ahora es darle acá en stop. Y aquí ya estoy listo para poder publicar esta aplicación y ya quede online, ya quede disponible para el mundo. Entonces simplemente lo que voy a hacer es darle un clic acá en publicar. Y aquí en publicar simplemente lo que hago es colocar la URL que quiero que quede. En este caso pues tengo esta URL que he designado para este proyecto. Entonces va a quedar con extensión .anvil.app. Entonces simplemente lo que hago es copiar esa URL y ya está lista. O sea, ya esa URL está activa online. Si abro acá un navegador web y voy a esa dirección web, aquí estoy ya viendo la aplicación web funcionando. Entonces, una cosa que quiero implementar es crear un código QR para que cualquier persona que escanee el código QR pueda llegar a esta dirección web sin necesidad de escribir la dirección web, simplemente llegue automáticamente escaneando el código QR. Para eso hay varias opciones, varias utilidades gratuitas que les voy a mostrar para que ustedes la implementen también. Si ustedes van a Google y escriben QR Código Generator o Code Generator, cualquiera de estos servicios les pueden servir. Hay algunos gratuitos, otros de pago. Vamos a escoger este que está acá, Código Generator. Y simplemente lo que van a hacer es seleccionar acá URL, pegan la URL que quieren que se asigne al código QR. Y aquí automáticamente pues me genera ese código QR que lo que va a hacer es hacerme un link. Y si lo escaneo desde mi celular o desde una iPad o desde un computador, simplemente al escanear este código me va a abrir esta página web, que es la página web de la aplicación. Aquí yo puedo colocarle cualquier logo o cualquier mensaje para pues que quede mejor, ¿sí? Entonces podemos colocar acá Scan Me o ponerle un logo personalizado para que quede pues más atractivo. Eso es lo que voy a implementar ahora y voy a imprimir este código QR para dejarlo listo. Bueno, acá tengo los elementos del proyecto. Aquí ya saqué la placa, la Raspberry Pi Pico, y conecté los puertos a los pines correspondientes. El pin de control, el pin de voltaje positivo y el pin de tierra. Y aquí los tengo así, de esta forma. Entonces aquí está la tira de LEDs. Aquí tengo esta cajita, voy a meter aquí el proyecto para que quede mejor, presentable. Y voy a utilizar como alimentación esta batería o esta banco de batería externa. Así que voy a sacar los 5 voltios directamente de esto y lo voy a utilizar y voy a conectarlo a la Raspberry Pi Pico. Entonces lo que me resta ahora es colocarlo dentro de la caja. Entonces simplemente ya con esta conexión hecha voy a colocarlo. Voy a colocar el cable de alimentación. Entonces lo voy a meter por acá.
y voy a conectar la plaquita a este cable USB, así que estoy utilizando este cable USB para poder alimentarla directamente desde el banco de baterías. Entonces va a quedar de esta forma. Y aquí simplemente acomodo los cables para que salgan por acá y simplemente tapo esta cajita. Entonces aquí queda ya el proyecto de esta forma, y simplemente lo que debo hacer es realizar la conexión de alimentación, así que esto va a quedar ya completamente independiente. Entonces simplemente lo que hago es alimentarlo directamente del banco de baterías. Entonces simplemente lo que voy a hacer es conectarlo acá y ahí ya está energizado. Entonces ahí ya se debe estar conectando directamente a la página web. Bueno, acá ya tengo listo también el sticker del código para poderlo escanear y poderme dirigir directamente a la página web donde va a estar la aplicación que va a controlar mi dispositivo online, el dispositivo directamente desde internet. Vamos a hacer esto. Aquí tengo mi teléfono, voy a escanear el código QR, el cual me va a dirigir a la página web. Aquí ya está entrando la página web y aquí ya tengo la página web ya corriendo. Entonces simplemente escoger cualquiera de los botones para poder prender, en este caso rojo. Entonces está prendiendo en rojo, aquí está prendiendo en verde, acá está prendiendo en azul, aquí está prendiendo en cian, aquí está prendiendo en púrpura, aquí en amarillo, en blanco, aquí está apagado, y finalmente voy a escoger un color. Vamos a escoger el azul y voy a oprimir blink para poder hacer que se prenda y se apague. Entonces aquí ya está funcionando correctamente la aplicación. Y con esto termino este proyecto de Halloween, donde empleamos la placa Raspberry Pi Pico W y la conectamos a una aplicación web para poder controlar los LEDs NeoPixels. Fue un proyecto bastante divertido, yo me divertí mucho, espero que ustedes también lo hayan hecho. No siendo más, solamente los invito a que den like a este video, se suscriban a este canal, compartan este video también en sus redes sociales y también ingresen a la página web www.cursoderobótica.com, porque allí encontrarán nuevos cursos, más cursos y un formulario de inscripción, de preinscripción al nuevo curso de Raspberry Pi Pico W. Voy a dejar el link también, www.cursoderobótica.com/pico, donde voy a enseñar o voy a sacar este futuro curso donde voy a enseñar la Raspberry Pi Pico W más a fondo utilizando CircuitPython, MicroPython y también tecnología web con Anvil. Espero pues que se suscriban. Y bueno, no siendo más, los espero en el siguiente video, así que chao. Happy Halloween. Feliz Halloween. Chao, chao. This is when you do one that accidentally cuts your wrist and you go on pumping carving going wrong. I'm doing well. You're doing very well. This is when I need to be in pain. There's your thumbnail. Pumping Like this. carving on. It's very hard. Es bastante un trabajo. Así que ese es el thumbnail. Oh my god. Edit some blood in there. There you go. Yo no. Alright.